Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Iba a ser una invasión rápida, o así la planeó Putin. Vimos una invasión a sangre y fuego y vimos inmensas columnas de tanques que parecía que iban a tomar Kiev de manera inminente y sin apenas oposición. La realidad es que aquel ataque de Rusia contra Europa sobre el suelo de Ucrania se ha convertido en un conflicto con miles de muertos, con heridos, con desplazados y con víctimas del que mañana se van a cumplir ya 4 años. Han cambiado muchas cosas desde entonces. Ha cambiado el orden geopolítico, definido de nuevo por grandes imperios y por el personalismo de sus dirigentes, y la situación nos devuelve una vez más la pregunta de si Europa y los europeos tenemos todavía algo que decir en el nuevo reparto de poder. Sobre el terreno, y a pesar de las conversaciones para intentar llegar a la paz, a pesar de las amenazas que Trump ha reiterado sobre Putin, de la humillación a la que sometió a Zelensky en el despacho Oval, lo cierto es que los ataques contra Ucrania no han dejado de producirse para someter a la población al rigor del frío en pleno invierno, con daños no solo personales, sino también sobre las instalaciones energéticas. Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló, el último de ellos, una lluvia de drones que se dirigió a la ciudad más al oeste y que sirve como refugio, Lviv, donde ayer Rusia mató a una chica de 25 años y dejó decenas de heridos. Acaba de informar ahora mismo Ucrania de un nuevo ataque con drones esta madrugada, en Odessa, que deja al menos 2 muertos. In any case, we will achieve that. That is absolutely clear. La BBC ha emitido esta madrugada una entrevista con Zelensky en la que el presidente ucraniano decía que, a su juicio, Putin ha empezado a su manera la tercera guerra mundial y por eso hay que pararle los pies. La SER está en Kiev, ahí está el enviado especial Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Tú estuviste en Kiev hace unos meses, has vuelto ahora en vísperas de este aniversario. ¿Qué te has encontrado? Pues una población cansada, Ángels, que está sufriendo el peor invierno desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, un frente de guerra prácticamente paralizado, pero que sigue triturando miles de vidas y unas cicatrices que no se cierran. Tatiana Popovich se emociona al soñar con la liberación de su hijo Vladislav, al que los rusos secuestraron en las calles de Bucha cuando la ocuparon el primer mes de guerra. Sabe que está vivo por una carta en la que ha reconocido la letra de su hijo. Volvemos a Bucha, es volver al dolor de las 500 familias de los asesinados por los rusos en una de las mayores masacres de esta contienda. Ala, de 53 años, que con sus 3 hijos sacó el cadáver de su marido de la fosa común situada junto a la iglesia y lo enterró en el jardín de su casa. Sus hijos escriben por redes sociales al soldado ruso que asesinó a su padre, pero sin respuesta. Mientras Putin ha vuelto a atacar esta noche, matando en Odessa a 2 personas y Zelensky advierte de nuevos ataques masivos y a toda Europa le dice que estamos ya en la tercera guerra mundial. Nico, volvemos en el abierto. Hasta ahora. Hasta luego. Una de las consecuencias de esta invasión ha sido el retorno de la retórica belicista en el mundo. Ha vuelto a la mil en muchos países europeos y los gobiernos han preparado sus poblaciones para eventuales situaciones de guerra. La alarma se ha disparado especialmente en aquellos que hacen frontera con Rusia, donde se han incrementado además las operaciones de la OTAN. En el norte de Noruega, en pleno círculo polar, hay una misión de la Alianza que dentro de unos días simulará una guerra en el Ártico. En esos ejercicios participarán unos 300 militares españoles que forman parte de las unidades de vanguardia del ejército en alta montaña. Y ahí hay otro enviado especial de la SER, Javier Bañuelos. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Baño, has acompañado a la compañía de esquiadores. Si puedes contarnos cómo los militares adaptan sus tácticas al frío glacial. No solo se tienen que adaptar ellos mismos, sino que también tienen que adaptar las armas que llevan. Sí, aquí ahora mismo, Ángels, a 11 grados bajo cero, las balas no se comportan igual, aquí afecta todo, el viento, la presión atmosférica, pero por encima de todo el frío gélido. Si las armas, por ejemplo, no se lubrican con aceites especiales, se congelan, incluso pueden romperse, como nos ha explicado este sargento del mando de tropas de montaña. Al final las armas se ponen a una temperatura muy alta una vez que se empiezan a tirar con ellas. Y a veces que tu arma está a menos 10, 15 grados, cuando de repente sube 50 grados de temperatura, el material no lo soporte y tienen roturas. Por eso es tan importante poner a prueba los fusiles en pleno bosque boreal, aquí al norte de Noruega. Vale, señores, nos acercamos a los blancos y los parcheamos para que puedan dar la siguiente línea. Los metros de nieve que se están encontrando aquí les obliga a usar sus propios bastones de esquí para apoyar los fusiles y mejorar la precisión de sus disparos.
España, Ángels, es uno de los pocos países de la OTAN que está ahora mismo aquí en Berwick, porque no todos los aliados cuentan con unidades de élite como los cazadores de montaña del Ejército de Tierra. Volvemos también contigo en el Abierto Baño. Gracias. Un abrazo. El aniversario de la guerra de Ucrania hará que este país, que mañana visitarán los líderes europeos, vuelva a estar en el centro del tablero internacional a la espera de saber qué decide Donald Trump sobre Irán, contra el que mantiene la amenaza y por el que de momento ha ordenado el mayor despliegue militar desde la invasión de Irak. El mundo aguarda para saber qué decide Trump finalmente con Irán. En realidad el mundo aguarda a Trump en general y en concreto por saber qué aranceles va a aplicar finalmente después de que el Supremo de los Estados Unidos se los anulara. Él, enfurecido, aseguró que a partir de ahora iba a aplicar un arancel del 10% para todo el mundo. Luego lo subió al 15%. Y ahora los gobiernos se preguntan en qué va a quedar la cosa y las empresas quieren saber también si cobrarán el dinero que han perdido. Contra esta falta de claridad se revolvió ayer Europa, que había llegado a un acuerdo con Washington para que le aplicase ya aranceles del 15% y que ahora quiere tener claro qué va a hacer el presidente de Estados Unidos, Bruselas, Enrique García Pozo. Sí, Bruselas exige total claridad y pide estabilidad a Estados Unidos, un mensaje que ha trasladado el comisario de Comercio a sus homólogos estadounidenses y que la propia Comisión ha subrayado en un comunicado publicado este domingo. Un acuerdo es un acuerdo, explican desde el Ejecutivo Comunitario, en alusión al acuerdo alcanzado el pasado mes de julio y que para Bruselas suponía poner fin a todas las amenazas y a los volantazos en materia comercial, aunque todavía este acuerdo tiene que ser ratificado por la Eurocámara. Una votación que podría ahora congelarse a propuesta del presidente de la Comisión de Comercio. Es lo que va a proponer en una reunión este lunes, paralizar el trabajo legislativo pendiente, al menos hasta obtener certezas de un socio al que Bruselas exige absoluta claridad. En México hay 25 detenidos por los incidentes que se han desatado en el país después de que el ejército, en colaboración con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, haya matado a El Mencho, el narco más buscado y considerado como el más peligroso del mundo. Ha habido incendios, bloqueos de carreteras e incidentes violentos en varios puntos del país. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. En hasta 20 de los 31 estados de México se han registrado actos violentos este domingo por parte del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. La verga, puras 4 letras, hijos de puta madre. Cuyos miembros han incendiado gasolineras, tiendas y autobuses. Y ha atacado a las autoridades en el corazón de ciudades como Puerto Vallarta y Guadalajara, la segunda urbe del país y que en menos de 4 meses prevé acoger varios partidos del Mundial de Fútbol. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activaba ayer el código rojo ante la previsible reacción violenta del cártel a la muerte de su líder. Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos Incidentes que se desataron después de la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien llevaba décadas evadiendo a la justicia. La DEA lo tenía como su objetivo más buscado. De hecho, ofrecía una recompensa de $15 millones por su captura. Y eso explicaría que Washington haya compartido con México información clave que ha permitido llevar a cabo este operativo, el primer gran golpe contra el narco por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Eso en México. En Venezuela, más de 200 presos políticos que siguen encarcelados se han puesto ahora en huelga de hambre a pesar de la ley de amnistía. Protestan para denunciar precisamente que se está incumpliendo el sistema de liberaciones. Desde la aprobación de esta norma, que fue el jueves por la noche, solo han sido liberados 40 presos de las más de 1.500 solicitudes que se han presentado. En Estados Unidos, el FBI investiga el incidente por el que el Servicio Secreto de Estados Unidos abatió a un joven de 21 años que intentaba asaltar la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago armado con una escopeta y con un bidón de gasolina. El hombre fue interceptado después de saltar la valla y de apuntar a los agentes con el arma, aunque el presidente suele pasar los fines de semana allí. En el momento del incidente se encontraba en la Casa Blanca. Lo que es noticia hoy allí, en Estados Unidos, es la histórica tormenta que amenaza a más de 50 millones de personas en el noreste del país y que ha obligado a varios estados y ciudades a que declaren el estado de emergencia. También a prohibir viajes no esenciales. Hablamos de más de 14.000 vuelos que se han visto afectados por lo que se considera un ciclón bomba. Se esperan hasta 60 centímetros de nieve en la autopista que conecta la frontera de Canadá con Florida. We are asking New Yorkers to avoid all non-essential travel. Este es Mamdani, el alcalde de Nueva York, que ha prohibido la circulación por calles, carreteras y puentes en la icónica ciudad desde la pasada medianoche hasta el mediodía de hoy lunes. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Lo singular de España no es que crezca la ultraderecha, ¿no? Está creciendo en todo el mundo, desgraciadamente. Y estamos viendo ya los efectos al otro lado del Atlántico del crecimiento de esa ultraderecha. Más incertidumbre, más inseguridad, más inestabilidad. Lo singular es que frente a esa ola ultraderechista
hay un gobierno de coalición progresista que les para los pies con sus políticas. Se metió ayer Pedro Sánchez en la precampaña en Castilla y León con esta defensa del gobierno de coalición que sabe que se va a volver a examinar en esas elecciones para las que faltan 3 semanas. De momento, el gobierno tiene por delante lo que tantas otras veces, una semana parlamentaria en la que no tiene claro si tendrá los apoyos suficientes. El jueves se votan, esta vez por separado, el decreto que revaloriza las pensiones y, por otro lado, el decreto con el llamado escudo social. El gobierno sabe que podrá aprobar el primero y evitará que los pensionistas pierdan poder adquisitivo, pero asume que se encamina a una derrota con las otras medidas sociales, entre las que está la moratoria contra los desahucios de personas vulnerables. Junts sigue siendo la clave. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fuentes de Moncloa aseguran que no tiran la toalla, pero admiten que no ha habido avances con Junts y que la interlocución sigue siendo prácticamente nula, así que son muchos en el gobierno los que dan el decreto del escudo social por perdido. Con una abstención de Junts valdría, porque todos los socios han garantizado ya su apoyo. El Ejecutivo amarró al PNV limitando la moratoria antidesahucios, una medida con la que esperaban contentar también a Junts y que casi les cuesta el rechazo de Podemos, pero finalmente los morados están dentro y Junts sigue siendo una vez más el principal escollo. La votación será el jueves, horas antes de que arranque la tercera campaña del ciclo electoral, la de Castilla y León. Los otros 3 decretos, incluido el de subida de las pensiones, están garantizados, pero en Moncloa se preparan ya para encajar el previsible golpe de ver decaer el escudo social y usarlo como argumento para pedir el voto en un momento de fuerte desmovilización de su electorado. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Y en el otro lado del tablero serán las elecciones en Castilla y León las que seguramente enfrenten al PP con el escenario que él mismo se ha condenado a repetir con la sucesión de elecciones autonómicas que planearon en Génova, el escenario de tener que entenderse con Vox. Eso ha dejado abiertas tanto las negociaciones en Aragón como en Extremadura, con la Dirección Nacional llamando la atención de su lideresa María Guardiola. Lo que veremos en la nueva campaña electoral que empieza este viernes, en la noche del jueves al viernes, va a ser cómo se convierte en una campaña nacional, otra vez que el PP enfocará en criticar a Pedro Sánchez. David Junquera, buenos días. Buenos días. A la hora de la verdad, el PP se abona a sus clásicos. A pesar de que Mañueco ha reclamado una campaña netamente autonómica, Génova ya ha colocado para arrancar una comparecencia de Zapatero en el Senado. Incluso antes de empezar, los populares ya dan pistas de por dónde irá su estrategia. La corrupción, el abuso y la desviación de poder y los acosos y los abusos sexuales se han convertido en el paisaje de todas las semanas dentro del sanchismo. El PP no desaprovechará el regalo que le suponen los escándalos del gobierno y tendrá mano izquierda para tratar con Vox, haciendo alarde de gestión, pero sin desairarles. La idea es hablar mucho de inmigración, de campo o de seguridad, sin caer en los postulados de la ultraderecha, pero ofreciendo una dosis de ala dura, para lo que contarán con voces como las de Ayuso o José María Aznar. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. El Ministerio de Igualdad va a activar el comité de crisis después de la sucesión de crímenes machistas que vimos la semana pasada. Fueron asesinadas 6 personas, 4 mujeres y 2 niños. Los expertos piden más medios, Mariola Lourido. Tras una semana de alarma machista, la fiscal especializada en violencia de género, Susana Gisbert, pide más medios. Aumentar los medios personales y materiales para controlar las órdenes de protección, para juzgar a los culpables. En declaraciones a la cadena SER lamenta que no se esté trabajando en la raíz del problema, la educación en igualdad. Y los mensajes que estamos leyendo constantemente en redes son demoledores. Sobre ampliar la distancia de las órdenes de alejamiento del agresor que propone la ministra Ana Redondo, dice que ya se está haciendo. La mayoría de órdenes de alejamiento, de autos de alejamiento, ya comprenden distancias entre 300 y 500 metros. Y sí considera que hay que revisar las valoraciones de riesgo que hace la policía. Las de valoración del riesgo policial, que solo tienen en cuenta unos ítems con la protección de la víctima, es importante que se revisen y que cuanto más se mejoren, mejor. La fiscala de Valencia discrepa de la ministra de Igualdad. No cree en la teoría del efecto llamada para explicar la espantosa escalada de asesinatos de la semana pasada. Cada año se compran cerca de 200 fincas enteras en Barcelona, es decir, edificios completos que adquiere una sola persona o empresa. Lo habitual es que cuando los adquiere un único comprador, sea un inversor, pero en todo caso este tipo de compra es muy atractiva para los fondos porque basta con que negocien con un solo vendedor
vendedor para hacerse con decenas de pisos. Y así se facilita la especulación. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. En el centro de Barcelona, históricamente, en el piso principal vivía el propietario de todo el edificio y en el resto de pisos tenía inquilinos. Cada vez es más habitual que estas familias se lo vendan todo a inversores. Desde antes de la pandemia ha habido 1.228 compravendas de edificios enteros en la capital catalana, según datos del ayuntamiento analizados por la SER. Una operació típica de compra i revenda consisteix en que es compra l'habitatge per 300.000 euros, es fa una reforma de 30.000 o 40.000 euros, una reformeta... Es Jaime Palomera, investigador del Hidra, que explica que esto suele acabar con la expulsión de los vecinos para vender los pisos más caros o para hacer alquileres de temporada. Ahora mismo en la ciudad, según datos analizados por la SER, quedan todavía 24.000 edificios donde todos los pisos son propiedad de la misma persona. Estos son un activo especialmente interesante para los inversores porque negociando con un solo vendedor se pueden quedar decenas de inmuebles. Y además en el Reino Unido este lunes está previsto que terminen los registros que la policía lleva a cabo en la mansión de Windsor, cerca del castillo en la que durante décadas vivió el príncipe, ya expríncipe Andrés. Los agentes quieren saber si el detenido, aunque quedó en libertad, entregó información confidencial de su país al magnate y gestor de una red pedófila, Jeffrey Epstein. Es solo una de las vías en la que están indagando ahora que se ha abierto multitud de posibles delitos que relacionan a Epstein con el Reino Unido. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.